Buenas tardes. Buenas tardes, Ligda. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar con la actividad que tenemos programada. Que en este caso serían los tres compañeros, iniciando con, vamos a ver aquí, con Normi. Normi, Ileana y Carlos. Normi tiene que tocar el tema de problemas de los efectos y la demanda en un mercado nacional. Ileana, el problema del empleo y empleo en Guatemala. Y Carlos, desempleo, subempleo y la demanda. Entonces, dejo a Normi, yo creo que ya ingresó, ¿verdad? Sí, Ligda, buenas tardes. No sé si tiene mis diapositivas, perdón. Bien, aquí se las voy a tener listas. Yo le voy a tomar el tiempo. Ya están las diapositivas, ya las miran. No, Ligda, no parece que haya compartido. Permita. Están, ahí están. Ahorita vamos a ver si aparecen. ¿No aparece? No, Ligda. Ahorita sí. Sí. Sí, Ahorita ahí sí me hace favor de proyectarles. le aparecen, ¿verdad? Ahora sí. Normi, ahí está. Bueno, entonces, puedo dar inicio, ¿verdad? Sí, le voy a tomar el tiempo para que no nos pasemos. Son 10 Ok. minutos suyos. Recuerde que son entre 5 y 6 de lo que usted va a desarrollar y el otro tiempo lo ocupa usted para... Para las preguntas, ¿verdad? Sí, ahorita le voy a tomar el tiempo. Ya puede. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes, Ligda y compañeros, ¿verdad? Antes de iniciar, el tema a desarrollar es problemas de los efectos de la demanda dentro del mercado nacional. Mi nombre es Normianet Arias Arriaga y vamos a hablar primero con la siguiente diapositiva. Primero vamos a hablar qué es la demanda del mercado. La demanda del mercado dice que se puede definir con la cantidad de bienes y servicios requeridos por un grupo de personas en un mercado determinado en el cual influyen los intereses, las necesidades y las tendencias. Cuando hablamos del mercado y la demanda, les voy a dar un ejemplo para que quede más claro cuál es la demanda del mercado, ¿verdad? Por ejemplo, en un pueblo. Si en un pueblo tenemos, que les digo yo, una tienda únicamente, y bueno, ahí va a haber muchos consumidores porque solo vamos a tener una tienda. Entonces quiere decir que va a haber demanda, pero por parte de los consumistas. A eso se refiere cuando hay demanda, cuando hay demasiado de un bien o servicio, o por parte también de los consumidores. Ahora bien, por ejemplo, si abren otra tienda más, 2 tiendas, en fin, terminan abriendo 5 tiendas. Si antes había demanda por parte de los consumidores, ahora que tenemos 5 tiendas, la demanda por parte de los consumidores va a disminuir. Esto quiere decir que va a haber más demandas de personas que nos están vendiendo los bienes, pero los consumidores van a ser más pocos. Entonces, cada uno no va a tener demanda en el sentido de vender un bien, ¿verdad? Sino va a haber exceso de bienes por la cantidad que va a haber de tiendas. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Cómo influye la demanda en el mercado y los consumidores? Aquí tenemos 2 incógnitas y las vamos a resolver, ¿verdad? La primera dice, ¿cuál es la importancia de la demanda en el mercado? La demanda establece la magnitud de la inversión. Si un análisis de este factor, la empresa podría fracasar en los beneficios futuros que un proyecto pueda generar. El nivel de la demanda se establece en la magnitud de la inversión. Cuando hablamos de la importancia de la demanda en el mercado, estábamos hablando con el ejemplo anterior. Una persona tiene que analizar primero la demanda de una población
para poder venir y poner otra tienda, porque si hay demasiada demanda de tiendas, por ejemplo, entonces ahí la inversión va a ser errónea, ¿verdad? No va a generar ganancias, porque no hay demanda por parte de los consumidores, porque hay demasiadas tiendas de un mismo bien, a menos que se ponga un bien diferente, ¿verdad? La número 3 es esta, muy bien. La siguiente es cómo afecta a la población la demanda. Ahí tenemos su definición. Les voy a mencionar un ejemplo para hablarlo así un poquito más rápido. El ejemplo de cómo afecta a la población es, por ejemplo, si la familia tiene un hijo, después tienen 2 hijos y tienen 3 hijos, les va a aumentar la demanda en el sentido de bienes de los que ellos adquieren, ¿verdad? Por ejemplo, van a tener demanda de más ropa, y cuando crezcan a sí mismos también van a tener otras ciertas demandas, y eso es lo que afecta también ya internamente a las familias. Entre más grande es la familia, mayor va a ser la demanda de consumir, en el sentido de consumismo, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente diapositiva y vamos a hablar de los efectos que causa la demanda en el mercado. Principalmente son 3. Vamos a ver el primero. Paso la siguiente. Sí, por favor, gracias. El primer efecto son las épocas festivas. Dice que en ciertas épocas del año aumenta la demanda porque algunos productos y los mismos ocurren en los precios. Porque, por ejemplo, ahorita, ¿cuál es la época festiva que viene? El Día de los Santos. La mayoría de personas empiezan a hacer platillos típicos, ¿verdad? Entre los que mencionamos el fiambre. Por ejemplo, para realizar el fiambre necesitan los insumos o los materiales para realizar este platillo. Si durante el año lo que se necesita para este platillo se vende normal, para esta época va a aumentar la demanda porque todos van a querer hacer el fiambre y se va a vender más. Pero afectan los precios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hablamos de Navidad, si yo compro una papaya ahorita que me cueste 15 quetzales, por ejemplo, para diciembre me va a costar 25 o el doble, ¿verdad? Porque ahí nos afectan los precios, porque es demasiada la demanda por parte de los consumidores y el mercado también afecta sus precios. El siguiente efecto, el que afecta, es el precio como tal. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Es el precio. Ese sí es global, ¿verdad? Ese se va a manejar durante todo el año. Cuando el precio del mercado es alto, los consumidores reducen sus compras. Tenemos un ejemplo, ¿verdad? En donde vemos que las sandías las tienen a un precio y otro vendedor las está ofreciendo a otro precio, pero la consumidora no tiene el dinero necesario para comprarlo. Ahí vemos que hay demanda de bienes, pero la consumidora, como no tiene para comprar mucho, o si compraba va a comprar menos por el aumento de los precios, entonces va a reducir el consumismo y afecta los precios. Ahí sí que es en cualquier época del año, ¿verdad? En el que puede afectar. El otro es el exceso. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El exceso de demanda. El exceso de demanda dice que es la situación en la que para un precio dado, la cantidad que desean comprar los consumidores es mayor al stock ofrecido por los vendedores. Aquí podemos hablar, por ejemplo, cuando el bien es escaso y los consumidores todos lo necesitan, ¿verdad? Aumenta la demanda por parte de ellos y principalmente va a afectar el precio. Algunas de las consecuencias que tenemos de la demanda es el mercado negro, donde el público puede conseguir aquel producto que desea, pero sin embargo lo deberá adquirir a un precio mayor de lo normal, ¿verdad? Hablamos también del stock y los proveedores tienen mayor poder con la negociación. Ahí sí que hablamos en el sentido que se aprovechan de los productos que otros no tienen. Muy bien, vamos a empezar con el cuestionario. Según las explicaciones, chicos, que hemos mencionado, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿cuál de los siguientes casos sí afectan a la demanda y causa efecto en el mercado? Tenemos 3 imágenes. No sé si, bueno, voy a mencionar el nombre para que sea un poco más rápido. No sé si Flor se encontrará. Bien. Las imágenes y analizar, ¿verdad? Según los efectos
Creo que es la época festiva, porque en esas épocas festivas, ¿verdad? Hay algunos comercios que aprovechan y aumentan los precios de algunas cosas. Más que todo, en lo que aumentan el precio son en las verduras, en lo que yo he visto Así es. más los casos. Sí, correcto. Muy bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. Estas son definiciones. ¿Cuáles de las siguientes opciones definen qué es la demanda? No sé si me podría apoyar Laura, no sé si se encuentra. O Eddie Alonso. La opción A es la respuesta que define demanda porque habla del grupo de personas que más compran en un mercado. Correcto. Muy bien. Vamos a ver la última de nuestras preguntas. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes definiciones es una consecuencia del exceso de la demanda? Mencionábamos 3, ¿verdad? No sé si a la general alguien quisiera, pueden leer y analizarlas, ¿verdad? Y mencionar su opinión. No sé si está Kelly. Sí, tarde. Pues yo diría que la 3 porque dice en ciertas épocas del año aumenta la demanda en algunos productos y lo mismo ocurre con los precios. Sí, porque como comentabas anteriormente, en las frutas para el ponche, las piñas ahorita las encontramos a un precio de tal vez 10 quetzales. Y ya para esa época están a 20. También eso pasa con la carne que le suben, ahí le van subiendo unos 2 o 3 quetzales, me he dado cuenta. Sí, ahí sí que su opinión es correcta, es de los, bueno, de las causas, ¿verdad? Ahora del exceso de la demanda, serían los proveedores, tienen un mayor poder de negociación, pero igual su opinión es acertada, correcta. Muy bien, entonces esta sería mi presentación, Linda, Sí, de los gracias. Gracias, Normi. La felicito porque se ve que se dedicó y cabal exactamente ocupó el tiempo que se le dejó. Muchas gracias por su participación. Gracias, Linda. Bueno, seguimos con, no sé si estará Ileana o Carlos. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que Ileana me dijo de que ya había mandado un mensajito a ustedes de ayer, que disculpe que no va a poder presentarse hoy porque como ella es secretaria de la UDI ahí de Nueva, creo que como que están haciendo, ay, no sé cómo, votaciones, algo así. Y como ella es la secretaria, tiene que estar ahí. Entonces dijo que ella ya tenía todas sus cosas, pero la verdad es que ella no sabía que hoy la iban a llamar y como es su trabajo, ¿verdad? Entonces ella me dijo que si le daba un chancecito para el otro sábado, ella va a ser lo más breve posible. Y pues eso sería de hablarlo con ella, ¿verdad? Está bien ahí. Entonces no sé si estará Carlos. Presente. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Si quiere, no sé cómo tiene usted. ¿Le llegó mi diapositiva? Sí. Por favor. Ahorita. No sé quién, si tengo yo la música o ustedes. Aquí como estoy trabajando se escucha. Pero sí se escucha mi bueno. voz. Sí, está bien, Carlos. Ahorita. Para darle ambiente al tema, Linda. ¿Ah? Ahorita, Carlos. Carlos, mándeme un hola, por favor. ¿Perdón? Mándeme un hola al WhatsApp para pasar el mensaje.
su WhatsApp porque como he recibido varios mensajes ahorita Vaya, ahorita le para... voy a enviar. Bye. Ya, yo aquí humildemente. Ya ve, pues, y uno sacrificado. Ahí está, Lick. Vaya, ahorita las busco. No está de ayer, porque ayer se la envié. No las encuentro, fíjese. En el correo creo que se las envié, porque usted me dijo que no se las enviara al WhatsApp porque se llenaba. Ah, por eso. Entonces las voy a buscar en el correo. La remanga, la reempuja, la dije que. Él nos vino a quitar el sueño. Ya, así se me gusta venir a fiestas, a trabajar a fiestas, porque lo mantienen animado a uno. ¿Dónde es? Ahorita le voy a poner el fondo y usted tiene que atinarle. ¿Dónde es? Le digo. ¿Dónde será? Ustedes conocen mejor que yo. Ahorita en Casillas. La Laguna. Sí. Esa es ¿De qué lado? la desdicha de uno de pobre andar trabajando en lugares exóticos. ¿De qué lado está cuando uno llega a la Patria Laguna, cruza a la derecha? Ah, no, pero le digo, ¿de qué lado? ¿De por allá o de aquí por el portezuelo? Pues yo entré por aquí por San Juan Bosco. Así es. Sí. Bueno, usted me indica cuándo, Lick. Ya estamos ahí. Ahorita Ahí se las estamos. voy a compartir. Ahí está ya en la pantalla, Lick. ¿Ya aparecieron? Ya está en la pantalla. Bueno, es suyo el tiempo. Compañeros, licenciada, mucho gusto, buen día. Lo mejor Buenos para días, cada Carlos. uno. A este momento voy a tratar el tema del desempleo, subempleo y la demanda laboral. Siguiente, por favor. Como nos podemos dar cuenta, compañeros, pues el desempleo, ustedes bien saben, ¿verdad? Que el desempleo lo causa, hay varias causas. ¿Me cambia de imagen, por favor? Sí, ahorita es que no, como estaba, no la había habilitado. Ahorita está. Ahora Ahí sí. está. Muy bien. Desempleo se da, como les decía, ¿verdad? Resulta que en la actualidad hay muchas empresas que ofrecen trabajo, pero ¿qué pasa? El nivel de escolaridad que piden, a veces nosotros o la mayoría nos quedamos muy cortos o mentalmente nos hacemos la idea que no somos capaces. Pero cuando tramitamos o metemos papelería, pues luego nos dicen que no, ya sea por cuello o porque no tenemos los requisitos profesionales como lo requieren las empresas. Entonces, por ejemplo, de una cierta cantidad de personas que aplican, una o dos a la plaza le llegarán cerca y los demás seguimos en la búsqueda, ¿verdad? Eso provoca el desempleo, todas las crisis. Otra situación que provoca el desempleo son las catástrofes, ¿verdad? Ustedes, o en la actualidad, pues la pandemia es una de ellas. Siguiente, Lick. Tipos de desempleo. Si se las leo, pues se vería feo, ¿verdad? Ustedes. Uno de los más, digamos, de las consecuencias, perdón, de los tipos que están en el desempleo cíclico, ¿verdad?
es aquel que se da en base a la producción o a la temporada. Hay temporadas buenas, le llaman las empresas, ¿verdad? Y temporadas bajas. Muchas empresas para estos tiempos contratan vacacionistas, ¿ya? Pero esos vacacionistas luego de la temporada, ya sea año nuevo, fin de año, pues se quedan cortos de trabajo, ¿verdad? Entonces los despiden y seguimos siendo parte del núcleo de desempleados, ¿verdad? Gracias, Liz. Ya, si les muestro las demás, pues ustedes ya las vieron, no se las voy a leer, ahí se puede ver. Les mencioné una de las más recurrentes. Consecuencias del desempleo. Bueno, aquí tenemos muchas consecuencias del desempleo. Para mencionarle algunas, porque me imagino que la mayoría de ustedes ya captará una de estas. Una causa del desempleo, una consecuencia sería la desigualdad social. ¿Qué pasa? Que algunos los que tienen trabajo económicamente, pues van prosperando y el que no se queda en donde está, ¿verdad? Ni progresa y a veces hasta va para atrás por la situación económica. Como no tienen ingresos, pues hasta deudas pueden ir arrimando, ¿verdad? Tenemos la reducción del consumo. Cuando se habla de la reducción de consumo es, por ejemplo, dentro de una aldea. En este caso tomaré en cuenta que a Flor, ¿verdad? Que puso su tienda en una aldea donde la mayoría de personas tiene desempleo. ¿Ustedes creen que no generan ingresos, por ejemplo? La tienda de la compañera pues va a venir abajo porque ¿quién le va a comprar si no hay dinero, verdad? Ese es un ejemplo. Cuando hablamos de mayor gasto estatal, se refiere de que, por ejemplo, si uno entra a trabajar a una empresa, la empresa tiene que gastar en la persona para capacitarlo para que sea apto al trabajo que ellos, o ¿qué les digo? Al área donde ellos lo van a meter a trabajar, ¿verdad? Por ejemplo. Gracias, Ley. Eso la otra. Por favor. Bueno. Subempleo. El mejor ejemplo de subempleo, pues lo tienen aquí en la pantalla, ¿verdad ustedes? Tanto en la pantalla como en la ventanita del video, ¿verdad? Este es su servidor, aquí está en el subempleo, fenómeno que se da, dice, en el mercado laboral. Por ejemplo, también el subempleo lo encontramos cuando alguien está estudiando y no tiene tiempo para tener un empleo formal o de medio tiempo, por ejemplo. Se tiene que ocupar de, por ejemplo, en este caso, como le digo, mi persona de mesero, o qué le digo yo, a veces dice, mira, te echo la mano en el car wash un par de horas y me reconoces algo, ¿verdad? Ese es el subempleo, ¿verdad? No tener un empleo fijo, pero tampoco es quedarse sin empleo, ¿verdad? Sino mantener un ingreso no constante, pero por lo menos apalea la situación. Gracias, Lee. Muy bien, el Instituto de Estadística hizo en el 2019 un censo en cuanto al empleo, al trabajo que la mayoría tiene, y nos damos cuenta de que en la actualidad la agricultura es la que más, donde más se practica el subempleo, ¿verdad? Ustedes no han visto cuántos jornaleros, por ejemplo, el corte de café es un tiempito nada más, no es algo fijo, ¿verdad? Entonces, yo lo considero como un subempleo o abollar para sembrar café, que no es algo de todos los días, ¿verdad? Sino es por temporada nada más. Entonces, ahí como vemos la agricultura y ahí para abajo hay un montón de situaciones productivas del país donde se ve mucho el subempleo. Demanda de empleos. Muy bien. ¿En qué consiste una demanda de empleos? Para la empresa hace un estudio de cómo va progresando, de cómo llevan sus ingresos ellos, ¿verdad? Y cuándo necesitan expansión. Entonces, el jefe, mediante sus trabajadores más cercanos, hace un análisis, primero económicamente de su capital, para salir a buscar, ¿qué les digo?, personas, o hacer una publicidad, como comúnmente vemos en los anuncios, por los medios digitales, escritos, televisivos, y etcétera. Entonces, de ahí se selecciona el personal adecuado al tipo de negocio, de emprendimiento que la persona tiene, ¿verdad? Entonces, yo creo que las imágenes ahí ilustran un poco lo que trato de dar a entender. Gracias, Luis. Muy bien. Aquí viene lo más bonito.
En base a lo que yo expliqué y lo poco que pude explicar, porque la verdad que es un tema muy extenso y me imagino que esos temas los hemos visto con anterioridad. Vamos con la pregunta, no es pregunta, es más que todo, es pregunta, ya que a que les digo que no es pregunta, pues perdemos tiempo. Explique un tipo de desempleo expuesto en clase. ¿Hubieron algunos ahí? Por favor, alguna compañera o compañero que voluntariamente quiera colaborar. Buenas tardes, profe. Gracias, señor. Sí, acerca del desempleo cíclico, que yo le entiendo más que todo es por ciclos. Así, por ejemplo, como en ese tiempo de pandemia que estamos viviendo, pienso yo que sería un ejemplo del desempleo cíclico porque afectó a varias empresas, se podría decir, y muchos trabajadores se quedaron sin empleo. Y tiene que hacer un par de horas en otro lugar, ¿verdad, señor? Para tener ingresos económicos. Muy bien, señor. Le agradezco mucho. Vamos a ver, con la número 2. ¿Menciona alguna consecuencia del desempleo? ¿Puedo yo? Claro. Pues existen varias. Entre las que más sobresalen, diríamos, está la delincuencia, ya que al no tener las herramientas necesarias o un empleo estable, la mayoría de personas recurren a lo fácil, ¿verdad? A agarrar de largo las cosas. La violencia que viene de la mano con la delincuencia, ¿verdad? Que no van a venir a asaltar a nadie amablemente. Y bueno, los diputados y en el Congreso, pero eso ya es otro asunto. La pobreza, que es lo que más se genera por el desempleo. Dicen que la pobreza es algo mental, pero realmente si hablamos de pobreza, tal vez no sería la palabra correcta, sino la escasez de recursos para poder sostenerse. Y la deserción escolar. ¿Cuánto niño no abandona la escuela por ayudar y aportar hacia su familia algo o un ingreso económico debido a que la situación cada vez peora y se necesita más y más? Y como nos damos cuenta, estamos atravesando en una crisis en la que los precios van a flote y esta es la temporada y tal es el claro ejemplo de lo que es la gasolina, ¿verdad? Que de un rato hacia otro esto aumentó y si la gasolina aumenta, pues por ende todos los precios de los demás productos de la canasta básica también aumentan. Es cierto. Gracias, señorito, muy amable. Vamos con la número 3. Yo me pasé de la raya, pero me engasé haciendo preguntas y de 4. Todavía tiene el tiempo. Vale. En la pregunta 3, ¿el subempleo trae beneficios y cuáles serían? ¡Yujú! ¿Alguno? No digo nombre porque no me gusta señalar. ¿Algún amable voluntario extra? Será como el ejemplo que usted nos dio en el caso suyo, de que tiene la posibilidad de trabajar en varios lados. Y Exactamente. Exactamente, sí, muy amable, ya ve que sí sabemos. Vamos con la número 4. Había hecho 5, pero como le digo a la licenciada, yo me engasé, hice una de más. ¿De dónde se origina la demanda de trabajo? Creo que es más que todo se origina la actividad productiva. Cuando hablamos del origen de la demanda, nos estamos refiriendo a la identificación y el análisis de las causas. Sí, por ejemplo, que una empresa empezó vendiendo 50 botes de pintura y ahora vende 100, pero necesita más personal, ¿verdad? De ahí sale la demanda de empleo, ¿verdad? Ajá. Muy bien, gracias, Lick. La siguiente, por favor. ¡Yujú! Bueno, mire, Carlos, lo felicito. La verdad es que, mire, me agrada su actitud. Esos jóvenes es los que quiere la patria, mire. Lo felicito porque la verdad es que usted pudo haber obviado su exposición, su disertación, y en realidad pues hay una justificación, ¿verdad? Está ahí claro pues que
está usted ocupado y sin embargo usted cumplió. Le agradezco mucho con el respeto para todos y que quede evidencia, porque estos videos, estas clases las subimos. Hacemos constar que se escucha la bulla porque el compañero está trabajando, está en una fiesta y a pesar de ello, él tomó un tiempo y se alejó un poquito de la actividad para cumplir con su responsabilidad, con el tema que se le acreditó. Muchas gracias a los dos compañeros, excelentes su participación. Hay que darle gracias al jefe, si lo miran allá hasta arriba, miren, el de saco negro, ¿ve? Me permitió venir también a trabajar y me dio espacio para estar en la clase. Muchas gracias a su jefe por haberle permitido participar con nosotros. Hágale extensivo, por favor, el agradecimiento. Yo le voy a enviar un mensaje. Yo se lo diré. Gracias, Lick. Gracias. Estamos, chicos. Muchas gracias. Y estamos con el tema que quedó pendiente, que es... Lick, pero ninguno me aplaudió. Aplaudamos a Carlos. Ya estamos cansados de tanto bailar. No siguen las instrucciones. Nos alegró la tarde. Sí, nos quitó el sueño. Nos quitó el sueño. Les voy a mostrar para que miren. Ya están bailando, miren. Ya sé dónde es ahí, Carlos. Ya ve, bienvenidas son. Traigan pista y guaro porque si no, no hay fiesta ahí. ¿Quién se casó fue Carlos? Es un bautizo. Sí, ahí estamos. Bueno, para finalizar, yo creo que nos faltan unos minutitos. Para finalizar, vamos a ver el tema, vamos a tocar un poquito el tema que quedó pendiente, que era de Ileana, que es el problema del empleo y empleo en Guatemala. De esto, pues, es de la vida real. A todos nos está afectando. Miren el caso de Carlos. Carlos tiene un subempleo y él busca las oportunidades para generar dinero, ¿verdad? Para sobrevivir. Tenemos que darle gracias a todos los que por X o Y motivo tenemos la oportunidad de tener un empleo, ¿verdad? Pero muchos, no les voy a decir muchos de nosotros porque gracias a Dios pues yo me jubilé y no tuve el problema de tener un empleo. Luego estoy trabajando en la universidad, ¿verdad? Entonces, pero es una oportunidad que hay miles de personas que están buscando un trabajo. Y entonces, yo no he tenido, no he tenido la experiencia de la desesperación, pero yo creo que cuando uno es padre de familia o madre de familia, se entra en desesperación cuando no hay ingresos. Si entramos en desesperación, por ejemplo, poner como que si yo fuera soltera, ¿verdad? Los jóvenes que no tienen un trabajo andan buscando un trabajo porque la situación está difícil económicamente y los padres no le pueden dar a uno siempre, ¿verdad? Entonces uno busca la oportunidad laboral, pero para un trabajo hay 1000 personas. Entonces es un problema grave porque no hay donde ocuparse. Además de que el trabajo lo mantiene a uno ocupado, también la remuneración es el incentivo mayor por lo cual uno busca un trabajo. Por ejemplo, a consecuencia de que no hay trabajo, entonces se buscan los subempleos. Pues el caso de Carlos está él busca y encuentra y aquí luego temporal se va para otro lado porque no ha logrado estabilizarse. Pero él está buscando su trabajo. Pero muchas personas en lugar de buscar trabajo se dedican a cosas
turbias, ¿verdad? Se meten a la delincuencia, a robar. Entonces, a raíz de que no hay empleos, a raíz del desempleo, es la situación económica, la situación de violencia que se está viviendo. O sea, la ley causa y efecto, ¿va? No hay trabajo y un papá o una mamá buscan, tal vez, no, eso no es lo más fácil. Robar no es lo más fácil. Porque si hay, aunque sea ganando poquito, digo que sí se encontraría. Pero la misma necesidad de muchas personas las han hecho estar en los lugares equivocados. No hace mucho tiempo, fíjense que yo tuve una mala experiencia, que me sacaron el dinero de una cuenta, ¿verdad? Y es por la situación que nos está tocando vivir, no solamente en el país, sino que a nivel mundial. Este problema del desempleo es a nivel mundial. Y se vino a agudizar con el problema de la pandemia, porque recordemos que la pandemia nos tuvo 4 o 5 meses encerrados. No hubo compra, no hubo venta, no hubo demanda, no hubo oferta. Se logró trabajar por medio de internet, pero se ha agravado aún más el problema del trabajo a causa del COVID, porque se han cerrado empresas, les han quitado el trabajo a muchas personas.